Mi hija está molesta y me culpa por el divorcio, ya que eso la hizo vivir en una familia rota. La niña no deja de presionarme para que me reconcilie con mi exmarido, pero no quiero. Mi exmarido y yo llevamos 2 años divorciados. Tenemos 2 hijos, nuestro hijo de 4 años y nuestra hija de 15. Mi hija es la mayor y adora a su padre con toda el alma. Siempre han tenido un vínculo especial y para ella él no puede hacer nada mal. Cuando nos divorciamos fue quien lo tomó peor. Ella cree que la culpa es mía por no haber hecho más para mantener a nuestra familia unida. Es un peso que cargo, pero también sé que tomé la mejor decisión para mi propio bienestar y, en última instancia, para el de los niños también. En los últimos 2 años hemos estado yendo a terapia, tanto en familia como de manera individual. Para ser honesta, ha sido un camino lleno de altibajos. Algunos días siento que estamos avanzando, pero otros días parece que estamos exactamente donde comenzamos. Sin embargo, mi hija está firme en su creencia. Los padres deberían superar sus problemas por el bien de la familia, sin importar qué. Parte de mí entiende su punto de vista. Lo entiendo, solo quiere que las cosas vuelvan a ser fáciles. Pero lo que no comprende del todo es el equipaje emocional que traigo a esta situación. Mi padre le fue infiel a mi madre más veces de las que puedo contar, y a pesar del dolor y la traición, ella nunca lo dejó. Se decía a sí misma, y nos decía a nosotros, que se quedaba porque no quería criar a sus hijos como madre soltera. Pero la verdad es que en esencia ya lo era. Mi padre siempre estaba ausente con otra persona, dejándola a ella para recoger los pedazos. Al crecer me prometí a mí misma que nunca dejaría que eso me pasara. Me juré que si alguna vez me encontraba en una situación similar tomaría una decisión diferente, y cuando mi exmarido me fue infiel, lo hice. Me fui, pero no ha sido fácil, especialmente cuando mi propia madre es una de las personas que me insta a reconsiderarlo. Ella cree que debería haber intentado solucionarlo por el bien de los niños. A veces siento que estoy sola en esta convicción. Los días festivos, en particular, son brutales. La Navidad es especialmente difícil. Mi hija quiere con todas sus fuerzas que todo sea perfecto, pero su padre no es precisamente confiable. Hace promesas que no puede o no quiere cumplir, y cuando esas promesas se desmoronan, adivina quién recibe la culpa. Yo. Siempre es mi culpa, según ella, porque cree que si aún viviéramos juntos, todo estaría bien. Es como si pensara que soy yo quien le impide a él ser un buen padre, en lugar de ser la persona que está tratando de mantener todo a flote. Ayer llegué a mi límite. Su padre había prometido llevarla a patinar sobre hielo. Ella había estado esperando ese momento durante semanas. Tenía sus patines listos, su atuendo elegido, e incluso dejó de salir con sus amigas porque quería pasar ese tiempo con él. Pero, como suele suceder, él no apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Ella se quedó sentada junto a la puerta durante horas, esperando, y cuando quedó claro que no iba a venir, se volvió contra mí. Aparentemente, era mi culpa. Según ella, si él viviera con nosotros, no estaría tan estresado y tendría más tiempo para todos. Lo dijo como si fuera un hecho indiscutible, como si yo fuera la que estaba interfiriendo en su relación. Intenté mantener la calma, pero sentí que la rabia y la frustración hervían dentro de mí. He pasado los últimos 2 años haciendo todo lo posible para asegurarme de que mis hijos se sientan amados y apoyados. He sacrificado tanto para darles estabilidad, y sin embargo en momentos como este parece que nada de eso importa. Así que estallé. Le dije, si realmente crees que las cosas serían mejores con tu padre, eres libre de vivir con él. No te lo impediré. Tienes la edad suficiente para tomar esa decisión. Ella se quedó congelada por un momento, y luego se fue furiosa a su habitación. Me quedé ahí sentada sintiéndome la peor madre del mundo. No quiero que se vaya, pero tampoco puedo seguir siendo el saco de boxeo de su enojo mal dirigido. Amo a mis hijos más que a nada, pero estoy al borde del colapso. Ahora estoy aquí, repasando la conversación en mi cabeza y preguntándome si me pasé de la raya. ¿Soy la mala por decir lo que dije, o era algo que necesitaba escuchar? Actualización 1, una semana después. Después de leer las respuestas a mi publicación original, me di cuenta de algo importante. Decirle a mi hija que era libre de vivir con su padre surgió de un lugar de agotamiento y enojo, pero puedo ver lo hirientes que pudieron haber sido esas palabras. En cuanto me calmé, sentí una ola de culpa invadirme. A la mañana siguiente, me senté con ella. Me disculpé sinceramente e intenté explicarle por qué dije lo que dije. Le expliqué que mis palabras no estaban destinadas a alejarla ni a hacerla sentir no deseada. Le conté que estaba abrumada y luchando por manejar sus sentimientos, la falta de fiabilidad de su padre y mis propias frustraciones. Le aseguré que mi amor por ella no ha cambiado, sin importar lo que piense de mí en este momento. Pero a pesar de mis esfuerzos, ha estado distante. Sus respuestas hacia mí son cortas y pasa la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación. Evita el contacto visual y nuestras conversaciones, que solían ser animadas, se han reducido a silencios tensos y torpes.
Siento que he perdido su confianza y aunque quiero arreglarlo, no estoy segura de cómo hacerlo. En un intento de encontrar un terreno común me acerqué a su padre para ver si podía intervenir y ayudar. Pensé que tal vez podría tener una conversación sincera con ella, o al menos tranquilizarla asegurándole que el divorcio no fue solo mi decisión, sino algo en lo que ambos estuvimos de acuerdo. ¿Su respuesta? Un casual, es tu problema, no mío. No debería haberme sorprendido. Este es el mismo hombre que rompe promesas y desaparece cuando las cosas se vuelven inconvenientes. Pero aún así, dolió escuchar esas palabras. Durante años, he sido yo quien ha recogido los pedazos después de sus fallos. Y ahora, cuando su hija claramente necesita algún tipo de seguridad por su parte, lo descarta. A pesar de la falta de apoyo, he decidido tener paciencia con mi hija. He comenzado a leer libros y foros sobre cómo comunicarse con adolescentes, especialmente aquellos que están enfrentando la complejidad de tener padres divorciados. Un consejo que me marcó fue darle su espacio, pero asegurándole que siempre estaré allí si quiere hablar. He intentado pequeños gestos para demostrarle que me importa sin abrumarla. Dejé su snack favorito en su escritorio con una nota que decía: «Estoy aquí si me necesitas». Noté que se lo comió, pero la nota quedó intacta. Es un pequeño paso, pero mantengo la esperanza de que con el tiempo se acerque a mí. Mientras tanto, estoy luchando con la culpa de haber causado un daño irreparable en nuestra relación. Me cuestiono constantemente. ¿Estuve mal en lo que dije? ¿Debería haber manejado la situación de otra manera? Sé que no puedo retroceder en el tiempo, pero la duda me consume cada día. Por ahora, mi enfoque está en reconstruir la conexión con ella, ladrillo a ladrillo. Va a tomar tiempo, y no será fácil, pero sin importar lo distante que parezca, no voy a rendirme con ella. A todos los que comentaron en mi publicación original, gracias. Sus consejos y palabras duras fueron difíciles de leer a veces, pero me ayudaron a ver en qué me equivoqué. No sé hacia dónde irán las cosas a partir de ahora, pero seguiré intentándolo. Actualizaré nuevamente si algo cambia. Cruzo los dedos. Actualización 2. 3 semanas después. Mi hija y yo intentamos sentarnos para tener otra conversación, pero no salió como esperaba. La tensión en la habitación era palpable desde el principio. Me acerqué a ella con suavidad, tratando de explicarle una vez más que mi decisión de terminar el matrimonio no fue tomada a la ligera y que no tenía nada que ver con ella ni con su hermano, pero me interrumpió, con una voz aguda y llena de frustración, diciendo: «Aún así rompiste la familia, podrías haber intentado más». Escuchar esas palabras de nuevo dolió, pero hice todo lo posible por mantener la calma. Le dije que entendía cómo se sentía, que debía haber sido difícil enfrentar un cambio tan grande a su edad. Incluso compartí más sobre mi propia experiencia creciendo con el matrimonio disfuncional de mis padres, esperando que le diera algo de perspectiva, pero pareció tener el efecto contrario. Se puso a la defensiva, acusándome de usar mi pasado como excusa para no haber intentado más con su padre. La conversación terminó con ella yéndose furiosa a su habitación, dejándome allí sentada, mirando la silla vacía frente a mí. Me sentí impotente. Quería con todas mis fuerzas arreglar las cosas entre nosotras, pero se estaba volviendo claro que esto no sería un proceso rápido ni fácil. En nuestra sesión más reciente de terapia familiar, algo cambió. Mi hija, después de semanas de evitar el tema, finalmente admitió que se siente decepcionada cuando su padre no cumple sus promesas. Fue un pequeño avance, pero en lugar de dirigir esa frustración hacia él, continúa redirigiéndola hacia mí. Le dijo a la terapeuta: «Es más fácil enojarme con mi mamá porque está aquí, papá no lo está». Escucharla decir eso rompió un poco mi corazón. Por un lado, me sentí aliviada de que comenzara a expresar sus sentimientos en lugar de guardarlos. Por otro, me hizo darme cuenta de cuánto resentimiento había acumulado hacia mí, simplemente porque soy la que se queda. Soy la que está presente, la que pone reglas, la que la hace ir a la escuela y hacer su tarea, la que recoge los pedazos cuando su padre la decepciona. La terapeuta sugirió que mi hija y yo nos enfoquemos en reconstruir nuestro vínculo a través de pequeñas actividades compartidas, cosas que no se sientan forzadas ni demasiado emocionales. Recomendó empezar con algo tan simple como cocinar juntas una comida o ver una película que ambas disfrutemos. La idea era crear momentos de conexión sin la presión de hablar de todo. Decidí intentarlo. Ese fin de semana, le pregunté si quería ayudarme a preparar la cena. Al principio, se encogió de hombros y murmuró algo sobre no tener ganas, pero después de un poco de persuasión, se unió a mí en la cocina. Hicimos tacos, sus favoritos. Al principio fue incómodo. Ella se mantuvo en silencio, cortando verduras mientras yo cocinaba la carne. Pero a medida que trabajábamos lado a lado, la tensión comenzó a disiparse. Para cuando estábamos armando nuestros platos, estaba sonriendo. Fue un pequeño momento, pero se sintió como un paso hacia adelante. Más tarde esa noche, le pregunté si quería ver una película conmigo. Dudó, pero finalmente aceptó. Terminamos viendo una vieja comedia que ambas amamos y por primera vez en lo que parecía una eternidad, nos reímos juntas.
Sé que todavía nos queda un largo camino por recorrer, todavía hay momentos en los que me grita o se encierra en su habitación sin explicación, y sigo lidiando con mis propios sentimientos de culpa y frustración. Pero estos pequeños momentos de conexión me dan esperanza. En cuanto a su padre, sigue tan desvinculado como siempre. Traté de actualizarlo sobre lo que sugirió la terapeuta y le pregunté si estaría dispuesto a participar en algunas actividades familiares, pero lo descartó diciendo que estaba demasiado ocupado. He dejado de esperar mucho de él, pero todavía duele ver el poco esfuerzo que pone en mantener una relación con sus hijos. Por ahora, me estoy enfocando en lo que puedo controlar. Construir una relación más fuerte con mi hija, un pequeño paso a la vez. No es fácil, pero estoy decidida a seguir intentándolo. Actualizaré nuevamente si hay cambios significativos. Actualización 3, 2 meses después. Han pasado un par de meses desde mi publicación original y las cosas están empezando a cambiar poco a poco. He sido constante con las pequeñas actividades compartidas que sugirió la terapeuta, como cocinar juntas, ver películas o incluso dar paseos cortos cuando mi hija tiene ganas. Para mi alivio, estos pequeños esfuerzos parecen estar dando frutos. Aunque todavía no está completamente de acuerdo con mi decisión de divorciarme, la tensión entre nosotras ha disminuido y finalmente podemos tener conversaciones sin que terminen en discusiones. Una noche, mientras horneábamos galletas, ella se abrió un poco más sobre cómo se ha estado sintiendo. Me dijo que no se trata solo del divorcio, sino de la esperanza persistente que tiene de que su padre y yo, de alguna manera, volvamos a estar juntos. Escucharla decir eso me rompió el corazón. Me di cuenta de que ha estado aferrándose a esta fantasía de que, si nos esforzáramos lo suficiente, podríamos arreglar todo. Le expliqué con suavidad que algunas relaciones no pueden repararse y que, aunque su padre y yo la amamos profundamente a ella y a su hermano, estar juntos ya no era una opción para nosotros. Le dije que entendía por qué deseaba que las cosas fueran diferentes, pero también le recordé que está bien sentirse triste o enojada al respecto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió, y por primera vez sentí que realmente nos estábamos conectando. Mientras tanto, su padre ha hecho una reaparición inesperada en sus vidas. Después de meses de estar distante e inconstante, de repente decidió que quería reparar las cosas con los niños. Al principio, mi hija estaba eufórica. Prometió llevarlos a pasar un fin de semana divertido, solo los 3. La animé a ir, aunque tenía mis dudas sobre su capacidad para cumplir. La primera salida fue lo suficientemente bien. Los llevó al cine y a comer helado, y mi hija volvió a casa radiante de felicidad. Me dijo que se sintió como los viejos tiempos, y por un momento me pregunté si realmente estaba tratando de cambiar. Pero luego empezaron las cancelaciones. Planeaba algo con ellos y luego cancelaba en el último minuto, culpando al trabajo u otros compromisos vagos. Cada vez, la decepción de mi hija era palpable. Se sentaba junto a la ventana, esperando que él llamara, solo para sentirse decepcionada nuevamente. Quería con todas mis fuerzas intervenir y protegerla del dolor, pero sabía que no podía. Esta vez, decidí dar un paso atrás y dejar que lo procesara por sí misma. Por mucho que me doliera verla molesta, sabía que necesitaba llegar a sus propias conclusiones sobre su padre. Intervenir o buscar excusas para él solo complicaría más las cosas. Eventualmente, comenzó a expresar su frustración. ¿Por qué siempre hace esto?, me preguntó una noche después de otra promesa rota. Resistí la tentación de decirle, «Te lo dije», y en su lugar la escuché mientras desahogaba su enojo sobre lo poco confiable que es él. Sentí que era un punto de inflexión, no porque quiera que odie a su padre, sino porque finalmente está empezando a verlo tal como es, en lugar de como desearía que fuera. Al mismo tiempo, he notado que ha estado más abierta conmigo. Me pide que la ayude con su tarea o me invita a ver sus programas favoritos con ella. Estos momentos pueden parecer pequeños, pero después de meses de sentir que la estaba perdiendo, significan el mundo para mí. No digo que todo sea perfecto. Todavía hay días en los que me grita, culpándome por el divorcio o acusándome de no haber intentado lo suficiente para mantener a la familia unida. Pero esos momentos se están volviendo menos frecuentes, y cuando ocurren, me recuerdo a mí misma que debo tener paciencia. En cuanto a su padre, sigue entrando y saliendo de sus vidas. Ya no espero consistencia de su parte, y estoy trabajando en aceptar que no puedo controlar sus acciones. Todo lo que puedo hacer es estar allí para mis hijos y brindarles la estabilidad que necesitan. El camino está lejos de terminar, pero siento que finalmente estamos avanzando en la dirección correcta. Mi hija y yo estamos encontrando el camino de regreso la una a la otra, un pequeño paso a la vez. Sé que habrá más desafíos por delante, pero por ahora me estoy enfocando en el progreso que hemos logrado. Compartiré otra actualización si hay cambios significativos, pero por ahora estoy cautelosamente optimista. Actualización 4, 6 meses después.
Han pasado 6 meses desde mi publicación original y muchas cosas han cambiado. Mi hija, que antes parecía tan distante y enojada, ha crecido de maneras que no esperaba. El cambio más grande ocurrió cuando decidió pasar un tiempo viviendo con su padre. Todo comenzó como una idea que mencionó durante una de nuestras sesiones de terapia. Dijo que quería ver cómo sería la vida en su casa, cómo se sentiría estando más cerca de él. Aunque dolió escucharla decirlo, estuve de acuerdo. Quería que tuviera la oportunidad de formarse su propia opinión, de ver las cosas por sí misma. En el fondo sabía que la inconsistencia de su padre eventualmente se haría evidente, pero también sabía que necesitaba experimentarlo por su cuenta. Se mudó con él por un periodo de prueba, y al principio todo parecía genial. Estaba emocionada de decorar su nueva habitación, y él hizo todo lo posible para que se sintiera bienvenida. Planearon noches de películas, viajes de fin de semana y todas las cosas que él le había prometido en el pasado. Por un tiempo me llamaba para contarme cómo iban las cosas, con una voz llena de optimismo. Me hablaba de lo relajado que se sentía todo allí y de lo agradable que era tener más libertad. Pero con el paso de las semanas, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando hablábamos, su tono había cambiado. Comenzó a mencionar pequeñas cosas. Como su padre estaba demasiado cansado para cumplir con los planes, cómo tenía que arreglárselas sola para cenar más a menudo de lo que le gustaría, y cómo a veces él olvidaba recogerla de la escuela por el trabajo. La escuché en silencio, ofreciéndole mi apoyo sin decir, te lo dije. Después de unos 3 meses, volvió a casa para una visita de fin de semana, y pude notar que algo era diferente. Estaba más callada, más reservada. No fue hasta la noche antes de que supuestamente regresara a casa de su padre que finalmente se derrumbó. Sentada al borde de su cama comenzó a llorar y luego lo dijo, las palabras que había estado esperando escuchar durante tanto tiempo. «Lo siento, mamá», dijo entre lágrimas. «Pensé que vivir con papá sería mejor, pero no lo es. Él lo intenta, pero simplemente no es lo mismo. No me di cuenta de cuánto haces por mí hasta que no estuve aquí». Escucharla decir esas palabras fue agridulce. Una parte de mí se sintió aliviada de que finalmente viera las cosas con más claridad, pero otra parte de mí sufrió por ella. No quería que se sintiera decepcionada por su padre, incluso si esa era la realidad. La abracé con fuerza y le dije que no había nada de qué disculparse. Le recordé que sus sentimientos eran válidos y que estaba orgullosa de ella por ser honesta al respecto. Decidió mudarse de nuevo conmigo a tiempo completo, y desde entonces, nuestra relación ha ido mejorando constantemente. Ha comenzado a abrirse más conmigo, compartiendo sus pensamientos y sentimientos sin el enojo y resentimiento que solían teñir nuestras conversaciones. Incluso me dio las gracias una noche, de la nada, por siempre estar ahí para ella. Todavía queda trabajo por hacer. La terapia sigue en curso, y hay momentos en los que lucha por procesar todo lo que ha vivido. Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento esperanzada. Estamos reconstruyendo nuestra conexión, una conversación, un momento compartido a la vez. En cuanto a su padre, ha sido sorprendentemente comprensivo con su decisión de regresar a vivir conmigo. Admitió que equilibrar el trabajo y la crianza a tiempo completo era más difícil de lo que esperaba. Aunque aprecio su honestidad, no puedo ignorar la frustración que aún persiste. Su presencia inconsistente sigue afectando a nuestros hijos, y aunque trato de protegerlos de lo peor, sé que lo notan. Por ahora, sin embargo, me estoy enfocando en el progreso que mi hija y yo hemos logrado. Estamos aprendiendo a ser un equipo nuevamente, a confiar y comunicarnos sin barreras entre nosotras. No es perfecto, pero es mucho mejor que hace 6 meses. Sé que habrá más desafíos por delante, pero estoy agradecida por el crecimiento que ambas hemos experimentado. Continuaré haciendo todo lo posible para apoyar a ella y a mi hijo, para darles la estabilidad y el amor que necesitan. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente creo que vamos a estar bien.